Bienvenidos a todos a Speaker 20 Podcast, Speaker 20 Podcast número 7, que no lo habíamos bautizado a este espacio y lo vamos a llamar Speaker 20 Podcast Desarrollo Personal. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos por ahí? Bueno, espero muy bien y gracias por acompañarnos en este nuevo podcast. No estoy solo, como lo he dicho en cada uno de estos podcasts de desarrollo personal, estoy con un amigo de la vida, Juan, ¿cómo estás? Juan Schweizer. Muy buenos días, Cris, para vos y para todos los que nos están escuchando. Me gustó que lo hayamos bautizado, no lo habíamos hecho, es verdad. Y bueno, como siempre, esperando saber a quién tenemos de invitado el día de hoy. Sí, totalmente. Y la verdad que creo que quedó lindo el nombre, ¿eh? Speaker 20 Podcast Desarrollo Personal. Sí, la verdad que quedó lindo. Hoy tenemos una invitada de lujo también. Y es un tema que nos va a interesar a todos. Así que atención con eso. Y se trata de nuestro cuerpo. ¿Vos hoy estás liderando tu cuerpo o cómo estás liderando tu cuerpo? Se trata del cuidado de nuestro cuerpo, de evitar malas posturas, esos dolores de cinturas que a veces nos toca. Y por eso trajimos una persona experta en el tema que nos va a poder adornar con un montón de información y compartir un montón de información. Hoy estamos con Carolina Delfino y yo voy a dar una breve descripción de quién es Caro Delfino. Es entrenadora personal en entrenamiento funcional, preparadora física y deportiva, instructora de Aikido con una experiencia de más de 20 años, instructora de yoga y un montón de otras cosas más que me gustaría que lo complemente ella. Caro, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Cris? ¿Qué tal, Juan? Bueno, la verdad que muy entusiasmada y muy buena introducción, la verdad lo comprimiste bien. Así que acá estamos. Qué bueno, qué bueno. Primero, gracias por regalarnos estos minutos de compartir un poco de tu experiencia, tu historia de vida también, porque nos vas a contar seguramente un poquito de eso. Pero, ¿qué te parece si arrancamos, si vos complementás eso que falta y le contás a la gente quién es Caro? Bueno, o sea, así lo hago muy mini bio, si te lo describo, diría que soy una persona que cuando nació pensó que nació con un karma, o sea, con un castigo, porque tenía muchos temas del físico, corporales, ¿no? O sea, tenía escoliosis, asma, pecho hundido, dolores de cintura, de rodillas, pies planos, o sea, básicamente era como Milhouse en mujer, pero bueno, a lo largo fui tratando de resolver, usé cosas ortopédicas, etc. No podía ni siquiera subir las escaleras al aula por el dolor que tenía en la columna, en las rodillas y todo lo demás. Y bueno, o sea, sucedieron cosas que me llevó a investigar un poco más mi cuerpo y hoy en día tengo la escoliosis solucionada en un 80-90% con ejercicio físico. No tengo más pie plano, pasé de calzar 39 a 36. No tengo más dolores de cintura, levanto pesas, hice un montón de entrenamiento, así que digamos que pasé de eso que yo pensé que era algo malo, se convirtió en lo que yo ahora trato de mostrarle a las personas, que aunque tengas un dolor o un problema, se puede salir adelante. Así que eso sería como un resumen de quién soy. Una entrenadora que trata de que te amigues con tu cuerpo, aunque creas que a veces está en tu contra, digamos. Caro, ¿y de qué forma el cuidado de nuestro cuerpo influye en nuestro bienestar y en nuestra mente? Bueno, o sea, es conocido que primero tenés que conocerte a vos mismo para después conocer a los demás. Entonces, si vos no sabés nada sobre vos mismo, lo que se dice hoy en día es vivir en el presente. O sea, tenés que saber cómo estás por dentro, qué es lo que sentís y sobre todo tu cuerpo, que es lo más tangible. O sea, si yo no sé cómo está mi cuerpo, cómo me siento, cómo me muevo, ¿cómo voy a esperar que los demás lo sepan? ¿Cómo me siento? Entonces, eso sería como una manera de empezar, incluso a relacionarse mejor con las personas, ¿no? O sea, si yo estoy bien, no tendría por qué estar mal con nadie más de afuera. Por lo general, cuando uno está mal con uno mismo,
lo refleja y terminan así las relaciones afectándose, incluso la relación mente-cuerpo. O sea, si yo estoy deprimida, el cerebro empieza a liberar hormonas para sentirme más deprimida, entonces es un círculo vicioso. Si yo estoy feliz, se liberan otras hormonas, oxitocina, para sentirme mejor, las hormonas del bienestar, así que es un ida y vuelta, diría yo. Me encanta el tema que trajimos hoy, Caro, y ya arrancamos, viste que arrancamos fuerte con las preguntas. Me gustaría pasar a otra que quizás nos cuesta a nosotros que trabajamos, estudiamos. El tema de la postura me parece importante, ¿no? Y sobre todo hoy que todo el mundo está trabajando, o la gran mayoría, diría, trabajando desde sus casas, ¿no? Pero, ¿qué tan importante es la postura al momento de trabajar o estudiar? ¿Qué nos puedes decir con respecto a eso? Bueno, o sea, ese es el problema desde el 2020 en adelante, como que se acrecentó, ¿no? Estamos 8 horas inmóviles a veces, trabajando, o sea, muy bien, estamos enriqueciendo la mente, trabajando, pero estar estático en una posición hace que todas las articulaciones, que tenemos 360 articulaciones en el cuerpo, queden inmóviles. Se dice, o sea, la gente que tiene auto, por ejemplo, dice, no, tengo que sacar a andar el auto porque si no se me arruina. Bueno, el cuerpo es lo mismo. Si yo tengo el cuerpo 8 horas en una misma posición, los líquidos de esas articulaciones se empiezan a poner rígidos, se empiezan a inhibir, o sea, el cerebro dice, bueno, no los estás usando, listo, yo dejo de mandarle impulsos eléctricos. Entonces toda la musculatura se empieza a achicar y a dejar de usarse, en definitiva. Entonces, estar tantas horas sentado es el motivo por el cual vienen los dolores, porque la musculatura no está cumpliendo su función. Entonces, cuando vos querés ir a hacer una función que no la hiciste durante 4 horas, el cuerpo dice, ¿cómo querés que haga? Es lo mismo que encender el auto, o sea, está frío, le das al encender y el motor no arranca, y hay problema, después hay que llevarlo al mecánico. Es exactamente lo mismo, solo que acá el mecánico podría ser el médico que te va a dar una pastilla para el dolor, pero podría ser vos mismo, que con solo hacer pequeños cambios eso se podría evitar. Por eso es importante, si yo voy a estar estático, que sea en una postura menos perjudicial para el cuerpo, hacer cosas y tomar la conciencia del cuerpo mientras estoy trabajando, no dejarlo así a la deriva. O sea, me meto y en lo que estoy haciendo y nada más. Tengo que tener un contacto con mi cuerpo mientras estoy trabajando también. O sea, eso sería algo importante para tener en cuenta. No tomar al cuerpo por sentado. Bueno, está bien, estoy sentado y listo. Sino que es algo vivo. Y es lo que me lleva a estar sentado. Si yo no tengo el cuerpo, no me puedo sentar en ningún lado. No puedo caminar a ningún lado, no puedo hacer nada. Es todo. Lo que pasa es que como lo damos por sentado, que siempre va a estar ahí, va a responder, no le damos la importancia que debería tener, ¿no? Sí, exactamente. Igualmente recién mencionabas una postura menos perjudicial. Igualmente, aunque tengamos una buena postura, sí o sí tenemos que levantarnos, tenemos que movernos en algún momento, porque igualmente va a ser perjudicial. Sí, entiendo. Sí, exactamente. Más allá de la silla, más allá de todo por ahí los accesorios que podamos tener. Exactamente, sí, o sea, no, por más que tenga la mejor silla, el mejor escritorio, sí o sí me tengo que levantar para mover esas 360 articulaciones, aunque sea claro, las 32 que tienen los brazos, por lo menos. Pero bueno, la idea de menos perjudicial es no estar doblado en la silla, sino dentro de todo en una postura erguida, para que el paso sea distinto, ¿no? Exacto, tal cual, y sí, es verdad, muchas veces no nos damos cuenta, nos sentamos, o sea, nos ponemos a estudiar, nos ponemos a trabajar, y muchas veces no nos damos cuenta o ni le prestamos atención a esas cosas. Eso también es verdad.
recién comentabas al principio las adversidades que tuviste que pasar, y dentro de todo este proceso, ¿sí? ¿Cuál es la etapa que más te costó atravesar? Es una interesante pregunta. Bueno, yo diría que es la etapa de aceptar y seguir. O sea, aceptar que esto iba a ser un proceso lento, aceptar en el momento en el que estaba, con dolores, que afectaba también mi autoestima, la relación con los demás, porque yo me sentía deforme por la escoliosis, limitada también. Aceptar eso y seguir probando cosas. O sea, yo había ido a muchos médicos y no estaba funcionando. Era un ida y vuelta, ir y venir, y no había manera de salir adelante. Entonces era aceptar con lo que estoy y bueno, ver, de ir siguiendo, y no más allá de que tenía una meta, o sea, de estar bien, decir, bueno, a ver cómo voy a estar mañana. El aceptar de decir, bueno, voy a hacer este paso pequeño de hoy a mañana, y eso tomarlo como un progreso, creo que eso fue la parte más difícil, porque, o sea, tenés que lidiar con tu ansiedad, con las frustraciones, por ahí mañana estás peor, pero bueno, es listo, tengo esto hoy, de acá, ¿qué hago hasta mañana? Y así. Creo que eso fue lo más difícil, que a veces, bueno, sigue pasando, ¿no? Pero al principio fue bastante complicado el aceptar esa manera, ese proceso lento de seguir adelante, incluso cuando no veías algún beneficio, algún progreso, ¿no? Ahí, Caro, aprovecho y te pregunto también, pero ¿en qué momento fue que vos hiciste ese clic? Más allá de aceptar, como decía recién, ¿cuándo hiciste ese clic que tenías que empezar a liderar tu cuerpo? ¿Y cuáles fueron esos primeros pasitos que empezaste a hacer, no? Bueno, en realidad fueron 2 momentos. Tuve 2 clics. El primero fue a los 17, cuando yo ya tenía turno para operarme, porque ya no daba más, o sea, no daba más del dolor. Estaba cansada. Y bueno, le dije a mis padres, bueno, quiero operarme, porque era la solución que me daban los médicos, ¿no? O sea, no, esto ya no funciona más, lo único que puedes hacer es operarte. Bueno, en ese momento conozco, por medio de mi tía, una persona que arreglaba la columna, o sea, te arreglaba dolores. No era un fisioterapeuta, no era un médico, era solamente una persona que sabía cómo sacarte el dolor. Entonces lo voy a ver y me dice, vos tenés un desnivel de cadera, cosa que nunca me habían dicho. Y me pongo en la camilla y hace algunas maniobras que eran bastante suaves. Me corrige la cadera y fue la primera vez que no sentí dolor en años. O sea, yo no sabía lo que era no dolor. O sea, yo sentía dolor crónico todos los días. Me acostaba con dolor, me levantaba con dolor. Y me levanto de la camilla y no sentir, o sea, sentir como la parte de la cintura liberada, sin dolor. Y digo, ¿y esta sensación? Y en ese momento dije, bueno, si esta persona, que no es médico, que simplemente recibe información y corrige, estaba lleno el lugar, de gente que entraba con bastón y salía caminando del consultorio. Era como magia lo que pasaba en ese lugar. Digo, bueno, si esta persona lo hizo así, o sea, yo también podría hacerlo. Y en ese momento no había internet como ahora, que entras y buscas y sacás la información. Entonces digo, bueno, tengo que saber cómo funciona mi cuerpo, porque por más que yo hacía algunas cosas, veía que siempre volvía al mismo lugar, y esta persona con 2 movimientos lo acomodó. Y ahí empiezo a ir a las bibliotecas, a ver manuales del cuerpo humano, de cómo funciona. Y sigo, o sea, empiezo a hacer ejercicios a escondidas, porque yo tenía prohibido, en mi casa no me dejaban hacer ejercicio, entonces yo compraba revistas de España, juntaba la plata del colectivo, compraba revistas y miraba cómo hacían los ejercicios y los copiaba, y empecé a sentir cómo se sentía mi cuerpo, cómo mi cuerpo se movía con ese ejercicio, qué me dolía, esto me duele, esto no, y tomaba notas mentales.
este me sirve, con este me sentí mejor, todo eso, hasta que, o sea, tenía bastante progreso, ya tenía menos dolores. Y en el 2009, mi padre fallece en el 2007, en el 2009 estuve en coma. Entonces, estuve en coma 10 días, con lo cual estuve 10 días en una camilla, en una cama estática, sin moverme. O sea, imagínate que en 10 días estuve 22 en terapia intensiva, todo lo que había logrado había ido para atrás, o sea, estaba casi al inicio. Y en ese momento, cuando salgo del coma, mi cuerpo, o sea, yo no tenía fuerza ni para levantar el celular. O sea, no, se había perdido toda masa muscular, la columna se había doblado. Y ahí vuelvo a retomar con otra perspectiva todo el tema de la conciencia del cuerpo, y como que le doy la segunda vuelta a todo esto, ¿no? Y empiezo a probar cosas más extremas, a ver cosas más en detalle. Y eso fue el segundo momento en que arranqué más, que había más información, hice algunos cursos, pero más que nada era todo empírico, ¿no? Todo más autodidacta. Y ahí empecé a tener muchos más avances, basado en lo que ya había hecho, con otra mirada, una mirada nueva, del efecto que había hecho estar internada, a cómo estaba antes, a dónde quería llegar, y marcar una línea, decir, bueno, vamos a empezar por acá, después seguimos por acá. Entonces serían esos dos momentos. Uno cuando empecé de cero, y después cuando se fue todo y tuve que volver a empezar, pero dije, bueno, lo voy a empezar diferente. Entonces, esos serían los dos momentos. Qué historia, Caro, que nos estás contando. Cuando vos lo aceptás, ¿sí? Después por iniciativa propia comenzás a investigar, comenzás a estudiar, y después de qué forma lográs superar esa situación y comenzás a ver ese sentimiento de esperanza, o de sentir que todo sí comenzaba a revertirse después de todo esto que nos contaste. Bueno, o sea, lo logro superar casi, o sea, el seguir avanzando. Yo trazo la línea de decir, bueno, voy a ocuparme de esta parte del cuerpo primero. Después de investigar mucho, o sea, yo trataba de hacer ejercicio en general, global, pero veía que tocaba una parte, se modificaba la otra, entonces digo, bueno, esto está todo atado, pero tiene que tener un orden, que es lo más importante. Entonces, cuando logro ver por dónde empezar y focalizar, ¿no? Digo, bueno, me voy a enfocar en esto. Y después voy a seguir con las otras etapas, con las otras partes del cuerpo. Ahí es donde logro ver el avance de salir del pie plano, por ejemplo. Que para muchos puede ser una cosa que no tiene relevancia, pero los pies son las raíces del cuerpo. O sea, si vos caminás mal, todo lo que esté arriba de los pies va a estar en una posición equivocada. Entonces me enfoqué bastante en eso, yo ya lo había solucionado bastante, y reforcé aún más. Y cuando eso ya lo tuve fijo y, digamos, estable, ahí seguí avanzando. Entonces el ver el progreso, dice, a dividir todo lo que quería lograr en partes pequeñas, y esas partes pequeñas en cosas más pequeñas, para ir yendo paso a paso, ir viendo que avanzaba. Y una vez que focalicé en eso, ahí se empezó a ver más el progreso. Era como más notable, no era tan sutil. Entonces, o sea, ahí es donde ya había empezado a usar tacos. En mi vida había podido usar estileto. Si alguna mujer, o sea, escucha usar estileto, no es sencillo, es bastante complicado, y si tienes pie plano, olvídate, no los vas a usar. Y bueno, llegar a usar tacos de 10 centímetros, cuando yo usaba prácticamente ojotas, eso fue como lo más visible que vi, ¿no? Y sentirme cómoda y poder caminar
cuadras sin problema. Yo la primera vez que usé tacos tardé por reloj media hora en hacer una cuadra. No podía caminar, o sea, estaba en la calle y no podía caminar. Así que eso fue como lo más visible que tuve, y fue hacerlo todo por partes, ¿no? Ir tomando conciencia aún más profunda todavía de qué era lo que pasaba cada vez que pisaba. O sea, cada vez que uno pisa, repercute en todo el cuerpo, no es, o sea, a veces relegamos mucho los pies, como que no le damos importancia, pero lo es todo. O sea, si yo tengo un árbol y no tiene raíces fuertes, va a crecer hermoso, enorme, y se va a caer. Entonces digo, bueno, está bien, la parte de arriba, la joroba, está bien, pero no, me voy a seguir enfocando en los pies y voy a tener esto firme, y después voy a seguir pasando al resto. Además que iba investigando, ¿no?, otras cosas, pero el foco estaba más en eso. Y una conciencia diaria, no es entreno 1 hora y después me olvido. Es 7x24, tener la conciencia de lo que le pasa al cuerpo. Después te acostumbras, al principio es complicado, pero después te acostumbras a tener la conciencia 7x24 del cuerpo, y vas a ver que es como liberador, ¿no? Qué bueno escucharte, Caro. La verdad, una historia de resiliencia, superación, constancia y disciplina sobre todo, ¿no? Y disciplina. Para recordarles a la audiencia, estamos con Carolina Delfino, hablando de cómo liderar su cuerpo. Y me gustaría pasar a la siguiente pregunta. Y ahora que nos sugieras a nosotros, o sea, si tuvieses que sugerirnos cómo empezar a cuidar nuestro cuerpo, justo hablabas hace un ratito de las articulaciones, ¿no? De las 360, creo que dijiste articulaciones. Yo creo que tengo que empezar a mover muchas, pero si tuvieses que sugerirnos cómo empezar a cuidar nuestro cuerpo, ¿qué nos dirías, Caro? Bueno, o sea, yo diría que empezar a tomar conciencia, pero no digo que te vayas a meditar a un monte como un monje, sino que simplemente en lo simple. O sea, te vas a ir a preparar un té, fíjate cómo estás agarrando la pava, cómo agarrás la taza, sentí ese objeto en el cuerpo, sentí cómo pesa, sentí tus pasos al caminar. Fíjate cómo te sentís cuando te movés, cuando estás sentado. Sentí el lugar donde estás sentado. Ir tomando conciencia de tu cuerpo en los distintos lugares que habitamos, ¿no? De la casa. Y después de ahí, sí, empezar como a moverse, pero va a ser diferente. Una cosa es, voy al gimnasio y levanto una pesa, y otra cosa es, voy al gimnasio y yo sé que voy a levantar este peso y cómo se va a sentir el brazo, cómo me voy a sentir cuando me agache, qué es lo que me duele, qué es lo que me molesta. Empezar a tomar esa conciencia del cuerpo en el día a día, ni siquiera es en un momento. O sea, me levanto para ir a cocinar o para ir a la cocina, sentir los pasos, cómo estoy caminando, cómo me estoy sintiendo. Cuando hago eso, cómo me siento sentado, o sea, estoy sentado o sentada trabajando, cómo siento la espalda, y empezar a conectar, diría yo. Primero tenés que conectar con el cuerpo para después darle una orden y que la haga. Si yo estoy desconectado, es como decirle a un empleado por carta, por una paloma, hace tal cosa y a ver si llega. O sea, tengo que tener la conexión, y una de las mejores maneras también es a través de la respiración. O sea, una respiración consciente, que ahora se dice bastante, es simplemente tomar aire y sentir que el aire entra. Y largo el aire y sentir cómo se va de los pulmones. O sea, si uno respira y se pone a pensar en el aire que entra, no puede pensar en otra cosa más. O sea, podés intentar pensar en otra cosa más mientras estás tomando aire y sintiendo el aire, y está bloqueado, no te deja el cerebro, está unido. Entonces, ese es un momento, un instante presente. Entonces, con esa conciencia, cuando ya conoces el sentimiento, es más fácil poder emularlo y llevarlo a otras instancias. Así que yo diría que con la respiración, simplemente sentir cómo entra el aire y sale,
y tomar conciencia de lo que vas haciendo en el día a día, cómo te sentís. Y después hablamos de entrenamiento, pero primero esa conexión. Me impacta, Caro, y me encanta todo lo que decís, porque sinceramente y particularmente también, uno siempre pensé en el entrenamiento, ¿no? Pero ahora me estás hablando de respirar, de ver cómo el aire entra a nuestro cuerpo, de tener conciencia. ¿Y qué mensaje nos dejarías a todos aquellos que estamos estresados atrás de una computadora, que lo utilizamos para estudiar, para trabajar, que no nos fijamos en la postura? ¿Qué otra cosa nos dejás más allá de todo lo que ya nos mencionaste, ¿no? Bueno, o sea, moverse. Si tuviera que dar algún mensaje o algún tip para comenzar es ponerse el reloj, no sé, en 25 minutos, y cuando son 25 minutos me levanto, o antes de levantarme tomo conciencia del cuerpo. Si yo tendría que decir qué es lo que tenés que hacer, tenés que contraer los glúteos. O sea, si te digo, hablo de entrenamiento propiamente dicho, si estuviste mucho tiempo sentado, tenés que hacer eso, y después te levantás a caminar durante 5 minutos, te movés. No tanto caminar, sino, no sé, agarrás algo y movés las articulaciones, movés el cuerpo, empezás a ver que circule la sangre, tratás de pararte erguido, o sea, te pones la espalda contra una pared y que toda la columna se apoye. Eso durante 5 minutos, y después sí, bueno, volvés a trabajar. Hay cosas que se pueden hacer en el escritorio incluso para evitar que el cuerpo se vaya como, o sea, contrayendo y achicando y hundiéndose en la silla, pero inicialmente sería cada 25 minutos, solamente 5 minutos. Además, si vos le decís al cerebro, tenés 25 minutos para hacer esta tarea, el cerebro te lo va a hacer en 25 minutos. Si yo me pongo a hacer algo y digo, bueno, de 9 a 18 o de 9 a 13 que voy a almorzar, el cerebro va a distribuir esa tarea en esas horas. Entonces, estoy educándolo para que en 25 minutos me hagas esta tarea y yo tengo mi pausa. Y así voy tomando la conciencia de la tarea que tengo que hacer, de mi cuerpo, y sobre todo, cuando estoy en esa pausa, respirar, ¿no? Ir caminando, viendo cómo entra el aire, cómo sale, cómo siento los músculos y las articulaciones. Y una vez que terminé la jornada, si vas a ir a correr, ahí ya tendríamos que hablar de un entrenamiento antes de correr. Porque salir a caminar, simplemente caminar estoy hablando, después de estar mucho tiempo sentado, puede ser más perjudicial que beneficioso. Porque, como dije antes, lo que no se usa, el cuerpo lo inhibe. Entonces, si yo estuve mucho tiempo sin usar las piernas, o usar todo lo que es la musculatura que rodea las caderas, todo eso no va a funcionar. Y esos son los músculos principales de la caminata. ¿Y sabés qué va a usar el cuerpo? Va a usar los músculos pequeños. Y va a empezar por la cintura. Entonces uno se pregunta, ¿por qué me duele la cintura si salí a caminar? Porque falta activación, falta conciencia de todo el cuerpo en la caminata. La caminata involucra muchas partes del cuerpo, no son solo piernas. Entonces, si uno empieza tomando conciencia del cuerpo y cómo se siente y cómo pisa y cómo es la respiración en el día a día, y esas pausas que voy teniendo, les voy diciendo al cuerpo, bueno, habilitame esto que lo voy a usar, lo estoy usando. Entonces, tener ese diálogo va a evitar tener más complejidades y problemas luego, digamos. Claro, tenemos ahí evitar las pausas. Me imagino que, como decía, si salir a caminar después de haber estado trabajando sentado durante mucho tiempo, hay que ejercitar el cuerpo antes de hacerlo. Me imagino que para salir a correr, ¿de cuánto estamos hablando de ese entrenamiento previo antes de empezar con ese ejercicio? 10, 15 minutos. Lo mismo para ir al gimnasio, me imagino.
Sí, 10-15 minutos de activación de los músculos específicos que vas a usar. Nada más. Y de ahí sí puedes ir a hacer el ejercicio que ibas a hacer. Correr, caminar. Pero sí, una activación antes, seguro. Más si estuviste sentado. O sea, yo a veces estoy muchas horas en la máquina y yo tengo bandas acá en mi escritorio. Bandas elásticas o sea, no estoy diciendo que tengas una pesa o tengas algo muy complicado. Con tener una banda elástica y un palo de escoba y una pelotita de tenis ya está. Como tu kit. Tu kit para mantener el cuerpo Claro. saludable, digamos. Pero sí, si vos lo vas manteniendo mientras estás sentado con una banda elástica, te levantás y salís a caminar y no va a haber problema. El tema es cuando no hiciste nada por mucho tiempo. Perfecto. La verdad, sinceramente, nos dejaste un montón de cosas, un montón de enseñanza, y verdaderamente es una historia de superación, y muy enriquecedora todo lo que nos dijiste. Caro, ¿cómo te encontramos? ¿Cómo te encuentra la gente que nos está escuchando? Bueno, actualmente yo pongo muchas información en Instagram, que es @fit_f_a. Suelo poner cosas como estas en los posts y bueno, la gente siempre es libre de hacerme consultas y respondo todo lo que me pregunten y me llega. Así que ese sería como el canal más rápido para conectarse conmigo. Buenísimo, Caro, mil gracias. Vamos a repetir entonces, es @fit_f_a para encontrarte por Instagram. Caro, estamos muy contentos y como lo decía Juan, la verdad que nos encantó tu historia y sobre todo lo que nos dejás, ¿no? Que hablas también desde la experiencia, de la vivencia, de haberlo vivido y haberlo atravesado también. Así que muchas gracias. ¿Cómo te sentiste vos? Ya estamos cerrando. No, la verdad que muy bien, muy feliz de poder transmitir todo lo que me ha sucedido, y más que nada poder transmitir y hacerle llegar a la gente que se puede, que es cuestión de ir paso a paso en lo que se propongan y si es del cuerpo, más aún, o sea, es tuyo. Nadie más que vos podés controlarlo, no digo controlarlo, pero ser su amigo, o sea, nadie te puede decir cómo te sentís, solo vos lo sabes. Entonces eso es una especie de libertad, ¿no? Porque no va a depender de nadie cómo te sentís. Solamente vos vas a saber cómo te sentís, lo que hiciste y lo que te hizo sentir en el cuerpo, lo que fuiste atravesando. Así que es como ese poder que tenés, cuando lo empezás a usar está muy bueno. Gracias, Caro. Mil gracias. Creo que ya estamos, Juan, ¿no? ¿Nos quedó algo más? Creo que estamos. No, Cris, la verdad, como lo dijimos anteriormente, un montón de enseñanza y verdaderamente muchas cosas que uno no le presta atención y que son súper importantes a la hora de trabajar, a la hora de estudiar, a la hora de mantener una posición. Muchísimas gracias, Caro. Totalmente, vos lo dijiste. Agradecido, Caro, una vez más, un gran abrazo para vos. Nos estamos viendo entonces y agradecerle a toda la audiencia que nos acompañó, que escuchó este podcast de desarrollo personal, donde estuvimos hablando con Carolina Delfino sobre liderando tu cuerpo, algo tan fundamental e importante. Muchas gracias, nos vemos la próxima y hasta un nuevo podcast. Juan, un abrazo también para ti. Caro, otro abrazo para vos. Un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias.